Buenas noches, queridos docentes, bienvenidos. Ya son las Buenas 8 noches. con un minuto. Buenas noches. Y hasta ahorita tenemos 53 y contando personas dentro de esta videoconferencia, ¿no? Aunque más que conferencia, lo que intenta hacer esto es una charla, es platicar acerca de el video que todos ustedes observaron de el tiempo, amigo o enemigo del docente, y pues aclarar algunas dudas, también escuchar a ustedes como participantes de esta conferencia dinámica que tuvieron, qué les pareció, qué dudas tienen sobre todo. ¿Y qué les deja esto para finalmente llevarlo al aula, para llevarlo incluso, como muchos lo referían en sus comentarios, a su vida, ¿no? Entonces, me gustaría empezar esta charla preguntando, ¿qué piensan sobre el tiempo? ¿El tiempo realmente existe o no existe? Eso es así como inicia la conferencia, recordando las palabras de Einstein que mencionaba que el tiempo era una ilusión, ¿no? Y entonces ahí entra la primera pregunta, ¿el tiempo existe o no existe? ¿Qué es el tiempo? ¿No? La primera pregunta sería, si existe, ¿por qué? Y si no existe, ¿por qué? ¿No? No sé quién quiere opinar. No sé si también si leyeron o pudieron percatarse de las instrucciones para llevar esta plática lo más ordenado posible. Pueden alzar la mano, ¿no? Ahí de forma digital. Para aquellos que tienen computadora, les sale alzar la mano, donde viene el área de participantes, le dan clic, se despliega una ventanita y en la parte de abajo de los participantes está la opción de raise your hand. Y para los que tienen celular está en las reacciones ahí está, eh, para que puedan alzar la mano. Entonces ya tenemos aquí a los primeros que alzan la mano y les doy la palabra a la profesora Marlene Josefina Ordóñez León. Maestra Marlene, la escuchamos. Y buenas noches a todos. Pues yo pienso que sí existe el tiempo. A mí me hizo reflexionar, sobre todo porque pues vivimos en una situación de andar corriendo, de andar de un lado para otro. Mi función pues es asesora metodológica. Finalmente es nuestro ritmo de trabajo y no nos detenemos pues a pensar de alguna manera, o hacer un alto, hacer un respiro, no sé, para poder analizar lo que estamos realizando. Eh, mm, Alguna compañera me decía en los comentarios que pusimos en el grupo, ¿no? A veces nos dedicamos más al trabajo y no hacemos esa pausa en algunas ocasiones. Entonces depende de nosotros que organicemos, que hagamos esa planeación de nuestros tiempos y en el ejercicio que hicimos del círculo precisamente, pues ahí nos lleva a reflexionar toda esta parte. Entonces yo creo que dentro del video y lo que hemos estado leyendo, pues finalmente para mí pues sí existe el tiempo y depende de nosotros que pues lo utilicemos adecuadamente, nos organicemos. Muchas gracias. Gracias, maestra Marlene. Bueno, entonces dice la maestra Marlene que sí, para ella sí existe el tiempo. Algunos incluso, y no se dice dentro de la conferencia, piensan que el tiempo es finalmente creado por nosotros para poder medir los cambios que ocurren en nuestra vida, ¿no? Entonces, realmente no es como tal que exista un tiempo, sino que nosotros creamos esta forma para darle sentido a los cambios que ocurren en nuestra vida. ¿Qué opinan al respecto de eso? ¿O finalmente lo dejamos como que sí existe el tiempo
incluso un tiempo más allá de nuestra percepción, como lo decía, eh, por ejemplo, Newton, hacía una diferencia entre dos tiempos, ¿no? Un tiempo que percibíamos y un tiempo absoluto. Dentro de eso, de ese tiempo absoluto, ¿ustedes creen que existe un tiempo absoluto o solamente el tiempo es una mera percepción de nosotros? Bueno, buenas noches a todos. Y yo creo que el tiempo es una percepción que nosotros como seres humanos buscamos o queremos para tener el control sobre algo, ¿no? Porque como lo veíamos, se define como de un punto a otro punto para medir. Y nosotros al buscar un control, pues necesitamos medir justamente. Entonces el tiempo, así como lo veíamos en una teoría que decía, es que puede ser relativo, estás viviendo tu presente, que es lo real, pero estás pensando en el futuro y entonces ya tu presente ya no es el presente, ya es pasado. Entonces yo creo que más que nada es una concepción humana que requerimos para tener un control sobre todo lo que nos rodea, ¿no? Porque buscamos una explicación a todo. Muy bien. Sí, de hecho es interesante la palabra que utiliza la maestra Esther. Muchas gracias, maestra Esther Amaya. Eh, lo tenemos para un control, pero con lo que vimos dentro del Excel, ¿qué tanto en control de nuestro tiempo estamos, no? ¿Cuántos de ustedes se dieron cuenta que realmente tenían bien controlados sus tiempos, no? Maestra Erika, adelante, maestra Erika Marlene. Buenas noches. Buenas ¿Sí me noches. escucha? Sí. Pues yo lo considero el tiempo más como el resultado de todas nuestras acciones, porque ciertamente podemos organizar, planear nuestra vida y posiblemente se dé todo lo que tú organices y planees, pero al fin y al cabo, siempre te va a salir algo que modifique todos tus planes. Y al final y al cabo, pues tienes que seguir en esta vida, en este momento. Y lo principal, pues esa es la necesidad de cubrir esas necesidades, tanto de uno mismo como de las personas que te rodean. Obviamente, sin afectar a otros. Por ello es que desde mi experiencia que yo he tenido, yo lo considero más como este resultado de todas nuestras acciones que vamos teniendo o que vamos viviendo. Y bueno, usted, maestra, cuando hizo el ejercicio de Excel, ¿realmente tenía el control de su tiempo o hubo momentos en que no se dio cuenta de que tal vez no lo tenía tan bien medido, ¿no? ¿Qué pasó ahí, maestra ¿Qué Erika? crees? Esa actividad yo ya la había tomado bueno, ya era algo parecido, ya la había realizado y prácticamente sí me había dado cuenta que pues mi tiempo lo absorbía la parte de mi trabajo, pero pues ahí también yo comentaba, no es parte de que yo quisiera, sino era la necesidad de mantener mi trabajo, porque hoy en día para yo asistir a mi trabajo, pues me hago 2 horas de ida y de regreso, pues es incierto, ¿no? No puedo establecer que realmente en 2 horas llegue a casa. A veces puedo tardarme hasta 3, 4. Si mal me va, como en una ocasión, que era 10 de mayo, tenía que llegar a la hora normal, a su casa llego entre 3 y 4, y llegué a las 8 o 9 de la noche, porque había pasado un accidente y pues habían cerrado la autopista. Por ello, sí, desde ese momento, pues sí, observé que mi tiempo, pues, no era, no era prácticamente como que algo que determinara mis acciones, sino prácticamente es el resultado de mis acciones. Pero sí me di cuenta que esa parte de mi trabajo llevaba más peso
pero por el lado que yo ocupaba, que yo ocupo más que nada para trasladarme hacia mi lugar de trabajo, porque prácticamente pues yo nada más ocupo las 4 horas, las 5 horas, ¿no? Que tenemos de trabajar, que es de 8 a 1. De ahí en fuera, si yo lo requiero, pues me puedo quedar otro rato, porque la escuela es de tiempo completo, pero si yo puedo salir a la 1, pues yo me puedo retirar con toda la calma. Pero ya lo demás que sucede en el transcurso de llegar a casa, pues ahora sí ya no es cuestión mía, y la verdad sí me ha pasado que me he quedado varada ahí en la autopista 3, 4, 5 horas para poder regresar a casa. Ok, maestra Erika. Vea que es interesante y tiene referencia con lo que comentaba la profesora anterior de qué tanto controlamos nuestro tiempo. De acuerdo a la plática que nos da la maestra Erika, hay cosas que están fuera de nuestro control, ¿no? Entonces, si nosotros inventamos el tiempo para poder controlar mejor los cambios que ocurren en nuestra vida, ¿qué realmente es lo que podemos controlar, ¿no? Maestra María Guadalupe, le cedo la palabra, tiene la mano levantada. Perdón. Buenas noches. Buenas noches, Me quedé, maestra. dije, habrá otra Guadalupe. Bien, buenas noches a todos. Bueno, desde mi perspectiva y en base a la conferencia que nos hizo favor usted de impartir, de compartir, yo llego a la conclusión que realmente el tiempo no es otra cosa más que sí existe, porque es la suma de las actividades diarias que nosotros dividimos en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Si bien es cierto, de pronto hay eventos o situaciones como lo comentaba la maestra anterior, que no se pueden controlar, pero cuando llevamos una sistematicidad en nuestras actividades, por ejemplo, veo ahorita que son varias maestras, entonces nosotras tenemos compromiso desde familia, hijos, trabajo, planeaciones, etcétera, etcétera. Entonces también tenemos que darnos tiempo a nosotros, y para ello, desde mi punto de vista, yo la verdad tengo un par de años que lo entendí, que si bien es cierto, el trabajo es parte fundamental de nuestro desarrollo profesional y económico para nuestra familia, también tenemos que dedicarnos a nosotros, porque finalmente la carga de pronto del trabajo, carga administrativa y el desarrollo como trabajo. Yo soy docente a nivel básico en telesecundaria. Uh-huh. La modalidad de telesecundaria impartimos 10 materias aproximadamente. Entonces, pues sí es complicado, y tal vez el trabajo de telesecundaria me ha permitido, aunque no lo crean, una agenda, ¿no? Hacer compromisos con mis hijos para decirles el miércoles de 8 a 10 vamos a hacer juegos de mesa, vamos a ver una película, para poder yo administrar esos tiempos. Por eso, desde mi punto de vista y después de escuchar la conferencia, yo considero que el tiempo no es otra cosa más que la suma de las actividades que vamos realizando, y para lograr cierto equilibrio sí hay que ser muy sistemáticos para poder prevenir incluso esos tiempos que de pronto no se pueden controlar. Gracias, eso sería todo. Muchas gracias, maestra María Guadalupe Colín, por su participación. De hecho, es muy interesante también dentro de lo que se platicaba dentro de la conferencia dinámica. Nosotros podemos tener el control de tiempo, pero hay algo importantísimo que tenemos que tener para saber si tenemos el control o no de nuestro tiempo, y es un propósito, ¿no? Si no tenemos claro para dónde vamos, pues entonces no sabemos si realmente estamos controlando o llevando por buen camino las actividades que bien refería la maestra Guadalupe, o si realmente está todo despedrigado, ¿no? Todo por donde Dios nos dé a entender, ¿no? Entonces es importante ese propósito que tenemos que tener. Y bueno, ¿qué opinan de la propuesta que les hago yo al respecto del propósito que tenemos como personas, como seres humanos y también como docentes? Maestra Claudia Sánchez, adelante, tiene usted la mano levantada. Sí, gracias.
Pues de hecho, analizando la conferencia, pues sí, yo considero que el tiempo es una construcción, que cada quien lo va a construir, decían los abuelitos, según como le vaya en la feria. Y depende mucho de la organización que tengamos, porque muchas veces, pues al hacer las actividades, sí noté que de repente yo no tengo organizado mi tiempo. Entonces, insisto, depende mucho de la organización y yo siempre he dicho que, por ejemplo, nosotros como docentes, si tenemos bien organizadas las actividades que vamos a realizar, el tiempo va a ser nuestro amigo. Pero si llegamos al aula tratando de improvisar y de sacarnos cosas de la manga, pues obviamente el tiempo va a ser nuestro enemigo. Y pues algo que me está dando muchas vueltas en la cabeza es al hacer los cuadros, yo veía que son varias actividades y había que colocar el tiempo que tardamos haciendo algunas actividades. Este cuadro se parece mucho. Yo estudié la licenciatura en nutrición y se parece mucho a cuadros donde les pedimos a los pacientes que nos digan qué actividades realizan, cuánto tiempo duran y de eso va a depender el gasto calórico que se les va a dar. Entonces, no sé, me quedé pensando así como que el tiempo puede ser un intercambio de energía, porque pues obviamente las kilocalorías que se le van a dar es con base en las actividades que realiza y el tiempo que dura haciendo esas actividades. Entonces, para mí, ese sería una definición que puedo hacer del tiempo. Sí, de hecho, mire, cuando se estudia nutrición, lo que estamos haciendo es exactamente administrando las calorías que requiere nuestro cuerpo. Tenemos un propósito también, ¿no? Dentro de esas calorías que requiere nuestro cuerpo. Algunos quieren mantenerse, algunos quieren bajar de peso y algunos incluso quieren aumentar masa. Depende del propósito que tenga la persona, es la administración de las calorías que le vamos a otorgar. En este caso, en base a nuestro propósito, es la administración del tiempo que vamos a tener, ¿no? Entonces, sin duda, maestra, y qué bien que hace la referencia, pues así como nutrimos a nuestro cuerpo a través de lo que comemos, también nutrimos a nuestro ser, a nuestra psique incluso, a través de la buena administración de nuestro tiempo. Muchas veces eso nos lleva también a otro nivel y a otra relación de cómo podemos entender el tiempo, maestra Claudia. Maestro Efraín Mejía tiene la mano levantada. Bueno, de alguna manera, la manera en que yo relaciono esta pregunta de que el tiempo existe es con una pregunta filosófica, ¿no? Algo similar de quién soy yo. Es una pregunta que a veces ni nosotros mismos podemos contestar porque no nos dedicamos esa parte que estamos trabajando ahorita, que es el tiempo. Bueno, yo de alguna manera lo concibo de la siguiente manera. El tiempo es un gran vacío que conforma al sujeto, que comienza a cobrar conciencia o le comienza a dar contenido a su tiempo cuando comienza a ordenarlo, a clasificarlo. En ese sentido, nuestro tiempo tiene que ser nuestro gran amigo, nuestro gran compañero, que ciertamente tenemos que compartir con nosotros, porque de alguna forma el hombre es un sujeto social, pero no tenemos que desalojarnos de ellos, no olvidarnos de él en ningún momento, para nada, pues. Entonces, esto vamos a que lo relacione yo con un partido de fútbol, ¿no? Nosotros en nuestra estancia de vida que estamos acá, es algo similar, es un juego, el cual nosotros se nos agrega una especie de función que tenemos que estar ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tener una estrategia de cómo vamos a organizar nuestro tiempo, cómo me voy a desenvolver ante las circunstancias que en ocasiones el mismo tiempo me tiene ahí en un momento determinado, por así decirlo, como desafíos. Tenemos que sacarle de alguna forma un provecho a esos pequeños obstáculos que nosotros mismos nos estamos construyendo, pero a la vez tenemos que construirlos
para darle un sentido a ese tiempo, porque al fin y al cabo el tiempo es vida y la vida del ser humano va enfocada más que nada a la realización del ser, que es la felicidad. Entonces, si nosotros somos felices, nuestro tiempo pues va a ser placentero. Así es. Eso sería todo, gracias. Muchas gracias, maestro Efraín. Y bueno, lo que dice el maestro Efraín tiene relación con lo que yo preguntaba, ¿no? ¿Cuál es nuestro propósito? Entonces, el propósito de todo ser humano debe ser feliz, ¿no? Y esto tiene mucha repercusión en el aula, porque hace tiempo se hizo una investigación en 43 países diferentes, diferentes docentes, de diferentes también niveles, muy completo. Y se les preguntaba a la gran mayoría de los docentes si eran felices como maestros, ¿no? Como profesores. Y resultaba que más del 70% no eran felices. ¿Sí? Y finalmente, como nosotros nos presentamos en el aula, como nosotros nos presentamos entre nuestros alumnos, aunque tengamos la habilidad de pues controlar nuestras emociones, algunos podrían decir que se transmite realmente lo que sentimos al alumno y que lo vive el alumno, y cuando alguien está enojado, cuando alguien tiene algún problema incluso familiar, se manifiesta dentro de la clase. De ahí también la importancia de lograr la felicidad como individuo para transmitir esa felicidad en todo lo que hacemos. Y parte de la principal cosa que nosotros hacemos como profesores es construir vidas. Entonces, ahí está el gran valor del profesor, que construya vidas felices, vidas armónicas. ¿Y cómo podemos construir vidas de ese tipo si nosotros no lo tenemos? Es algo importante y por eso es importante que lo tenemos que trabajar. Maestra Laura Mata Maldonado, le doy la palabra. La maestra Anel está en fila. Hola, buenas noches a todos. Bueno, pues sí, la verdad que se me hizo un poco complicado al principio la conferencia, porque sí estaba como un poco complicado el definirlo, usted lo decía, ¿no? Lo tenemos como que claro, o creemos que lo tenemos claro en el momento de decir, pues el tiempo es esto, pero ya al explicarlo, sí fue como que dolor de cabeza de momento y dices, te pones a pensar mucho en qué es lo que estás haciendo, ¿no? Y yo creo que en esa parte de reflexión es como lo que nosotros proyectamos también. Si yo organizo mi tiempo, si yo estoy bien, si yo tengo claro lo que quiero hacer en el momento, en el día a día, ya no digamos a lo mejor a 20 años, ¿no? Por ahí comentaban las maestras hace rato, puede ser que haya muchas circunstancias, a veces organizamos o tratamos de administrar tanto nuestro tiempo que decimos, de aquí a 5 años voy a hacer esto. Digo, y se vale, pero hay situaciones emergentes que te cambian y te llevan por un rumbo totalmente diferente. Entonces, yo creo que más que a lo mejor como que irnos tan lejos, lo más pertinente sería en la parte de hacer nuestra organización día a día y que nosotros tengamos ese control o sepamos qué es lo que vamos a hacer en el momento para que nosotros podamos reflejar eso con nuestros alumnos. Yo lo veía con mis alumnos o con los padres de familia, me dicen, es que usted podemos llegar al salón y usted está en el piso porque trabajo preescolar. Entonces, aparte se presta mucho, ¿no? Pero sí, por ejemplo, el divertirte, el que sabes, como decían hace rato, el que tengamos organizados los tiempos en las actividades también te permite tener claro cuánto vas avanzando, porque tengo que a lo mejor lograr este propósito en 2 semanas, darle avance y darle continuidad a esto que estoy trabajando. Y los niños lo ven así, entonces, si tú no estás bien, usted lo decía ahorita, si tú no estás como con esa claridad en lo que tú estás haciendo, en lo que tú quieres, también lo van a ver los demás y no generas como que esa confiabilidad para los demás tampoco. Entonces, bueno, a mí se me hizo algo complicado y ya reflexionando a veces sí, decían hace rato también, le damos mucho peso a la parte del trabajo y dejamos muchas veces de fuera la familia. Y digo, sí, en alguna ocasión me ha tocado en casa, que me dicen, es que te la pasas trabajando todo el día, ¿no? Pero a veces sí, en los momentos que digo, bueno, no me dejan mentir, hay ratos en los que se nos junta demasiado la parte administrativa y que te piden las cosas de las quiero y eran para ayer, ¿no?
Entonces, en la medida de lo posible, de irnos organizando lo más que podamos, de ir teniendo esa previsión a lo mejor en cuestión a las entregas o en esta parte profesional, pues eso facilita mucho también. Pero en la parte familiar o en la parte personal, yo creo que eso es lo primero que tendríamos que tener muy claro y muy definido, qué es lo que queremos, porque si no, pues ahí perdemos un poco el rumbo y nos casamos con el trabajo y la familia y los amigos, la parte social se queda de lado. De hecho, es algo que, Eso. muchas gracias, maestra Laura Mata. De hecho, es algo que pasa mucho con nosotros como docentes, que realmente muchos pueden pensar, aquellos que nunca han dado clases, que nuestro trabajo tiene que ver con llegar al aula y transmitir el conocimiento, ayudar para que integren de mejor manera el conocimiento de los alumnos. Y ya. Pero no, realmente un maestro sabe que gasta mucho más tiempo en todo lo administrativo, en calificar exámenes, en calificar tareas, ¿sí? En subir esas calificaciones, en entregar informes sobre cómo van los alumnos, en informar a los padres, en platicar con ellos también de repente, atenderlos. Entonces es un trabajo muy completo y por eso la gran mayoría de ustedes se ve reflejado en sus Excel que tienen mucho como dirigido directamente al área del trabajo, que finalmente es de donde obtenemos el bien material del dinero, ¿no? Maestra Aniel Flores, adelante, maestra. Ok, gracias doctor por darme la palabra. Buenas noches a todos. Y sí, esta parte del tiempo sí, cuando empecé a ver la conferencia sí me causó un poquito como que de inquietud, ¿no? Te hace reflexionar. Porque, o sea, realmente nosotros, como usted ya lo mencionó, ¿no? Nosotros como maestros tenemos una infinidad de actividades que hacer. Y o sea, podemos hablar de semanas, días, meses, hasta todo un ciclo escolar, ¿no? Pero yo creo que el tiempo maestro va también, vamos a tener prioridades de acuerdo con él, ¿no? De acuerdo a la etapa en la que nos encontremos. Uh-huh. Digo, ahorita mi edad adulta no es la misma el mismo tiempo administrado que yo tengo en esta edad, no es lo mismo que un adolescente, ¿no? Me va a decir, pues allá tú, ¿no? O sea, yo lo que me importa es divertirme, yo puedo estar 4 o 5 horas con mi novia, con mi novio, ¿no? Entonces yo creo que esta parte del tiempo va respecto a cada etapa que vamos viviendo nosotros en el trayecto de nuestra vida. Y como usted lo mencionó, nosotros los docentes, o sea, por cuestiones laborales sí a veces olvidamos la parte familiar, ¿no? Y yo hace rato hablaba una maestra, ¿no? Las maestras que son mamás, que tienen hijos y todavía que, por ejemplo, tienen doble turno, la verdad, mis respetos, porque yo no sabría qué hacer si fuera mamá, le soy sincera. Entonces, esta parte sí es muy importante que el ser humano entienda todos los rubros las funciones que hacen toda su vida para poder separar este tiempo y darlo equitativamente, ya sea si eres casada, si eres maestra, si eres soltera, si estudias otra carrera. Yo creo que sí, esta parte sí es importante la organización y ser equitativos con los tiempos que se le proporciona a cada rol que le llevamos a cabo en nuestra vida, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Aniel Flores. Sí, sin duda tiene mucha relevancia lo que menciona, pero vamos a darle entonces la palabra ahora a la maestra Alejandra Valdés Córdoba, que también, porque hay muchas personas que quieren opinar, no se preocupen, no bajen la mano, está ordenadito aquí y les voy dando la palabra, ¿no? Maestra Alejandra Valdés. Bueno, buenas noches. Pues es difícil, ¿no? Es complejo medir el paso del tiempo y pues mirarlo cuidadosamente, pero al analizarlo también yo en mi caso yo lo analicé de esta manera, ¿no? Que el tiempo es desde el nacimiento o desde antes, desde la concepción, el nacimiento, la niñez, la adolescencia y la adultez, hasta llegar al final de nuestros días. Es un tiempo y eso se mide, se puede decir que son tiempos orgánicos, donde dicen también algunos filósofos que el ser y el tiempo es la distinción de nuestro propio tiempo. O sea, quiere decir que es una percepción interna. A lo mejor la externa vemos cómo va pasando las nubes, cómo vemos el sol y la luna. Sin embargo, el tiempo es algo como
construirlo, es algo también, más bien dicho, edificarlo, y ver que también es una organización de planes y de objetivos. Bueno, para mí es hacer un objetivo a corto, a mediano y a largo plazo, porque hay veces que el tiempo lo vemos del futuro y el futuro es incierto, ¿no? Y el pasado, pues no podemos regresarlo, pero aún así el pasado es muy importante en fechas, porque hay historia, hay muchas materias donde van obteniendo esos números para explicar los acontecimientos, pero hay veces que también el individuo, he visto y también lo veía anteriormente yo, que era muy esclava del trabajo y dedicaba hace más de 10 años al trabajo, y con decirle que tenía 3 trabajos, 2 entre semana y 1 en fin de semana. Y como vi el ejercicio que nos dio, he mejorado en algunas cosas, en el aspecto social, porque antes era, la familia la descartaba. Yo estuve mucho tiempo en el área de investigación en ciencias, en ciencias biológicas, y ya no existía para mí la familia, porque más bien dicho ellos me descartaron, porque siempre era experimento, era de lunes a viernes, estar todo el día en el laboratorio, viendo mis células y todo, y después me di cuenta que perdí muchas cosas, ¿no? Y sí es importante que ya no puedes regresar el tiempo, o sea, se quedó atrás, y si lo quieres regresar es como el efecto mariposa, empiezas a sacar mundos paralelos, y lo menciona en alguno de la física cuántica, ¿no? Ajá. Pero en sí, con ahorita que haciendo que hice mi ejercicio, he mejorado. He visto que tengo que dedicarle a la familia que tengo ahora, en este caso, como ya conformo que ya no son mis padres ni mis hermanas, sino ahora ya mi esposo y mi hija, pues es dedicarle. Y antes no era así, ya el trabajo ya le bajé, o sea, ya no es dedicarle todo el tiempo, ni ser esclava de ello, porque yo era esclava del tiempo, no el tiempo era esclavo mío. Entonces, el amor propio también es muy importante durante todo el tiempo, ¿no? Pero ahora en este momento, el tiempo sí tiene que tener un concepto propio, no de lo que veamos, sino hay que crearlo, porque aunque diga la filosofía, San Agustín, Kant y todos los que hemos leído, en este caso que he visto algunas definiciones, hay que nosotros hacerlo, hacer nuestro propio concepto, porque un concepto exacto no existe. Porque si lo vemos atrás es irnos a cuando se formó la Tierra, es cuando el universo y todo, ¿no? Y no vamos a llegar a nada, sino simplemente ha evolucionado. Y hemos evolucionado y hemos visto que el tiempo es esa evolución. Para mí eso es una evolución. Toca un punto importantísimo la maestra Alejandra, de hecho varios puntos, ¿no? 2 que quiero rescatar es que sí, a lo largo de nuestra vida vamos a tener diferentes etapas donde el tiempo va a significar cosas diferentes para nosotros. Va a haber etapas en nuestra vida donde nos vamos a centrar más en el trabajo, va a haber etapas en nuestra vida donde nos vamos a centrar más en la familia, ¿ya? Y va a haber etapas en nuestra vida donde nos vamos a centrar más en los amigos, hubo etapas también en donde nos centramos más en los amigos, ¿no? Entonces, también eso es importante porque nos han enseñado que debemos tenerlo todo, ¿no? Debemos tener una familia perfecta, debemos tener un trabajo perfecto, debemos ser nosotros perfectos, debemos estar bien de salud y todo eso. Y bueno, con todo eso, como lo de tanta perfección que debemos acumular, pues entonces ya se ve imposible. Y entonces eso causa finalmente infelicidad en nosotros, porque por más que nos esforzamos, nunca alcanzamos la perfección. Y lo decía dentro de la conferencia dinámica. Al momento de hacer su Excel, no busquen que sean perfectos. El cuadrito ahí que está de base es si fuera una persona perfecta. Nadie nunca va a lograr llegar a ese cuadrito. Siempre va a haber un poquito que sale de aquí, un poquito que falta de acá, ¿sí? Pero no tenemos que sentirnos mal. Sí podemos tener todo en la vida, pero en diferentes etapas de nuestra vida, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos conceptualizado, porque si pensamos que no tengo esto, me falta esto, debo trabajar en esto, ok, no te preocupes. Finalmente va a haber una etapa de tu vida que vas a poder dedicar más a eso y otra etapa de tu vida que vas a poder dedicar más a otra cuestión. Lo importante, como decía en la reflexión, es que realmente sea lo que ustedes quieran,
que realmente el esclavo del tiempo no seamos nosotros, sino que nosotros controlemos ese tiempo, que nosotros decidamos realmente qué queremos hacer con nuestro tiempo. Si yo decido que la mayoría de mi tiempo la voy a dedicar al trabajo, bueno, es tu decisión finalmente, y si eres feliz trabajando más, pues adelante, ¿no? Si yo decido que mi tiempo lo voy a dedicar más a la familia, ok, es tu decisión, ¿no? ¿Qué debes buscar? Pues que tampoco sea tan desequilibrado, porque no por gastar tanto tiempo en el trabajo vas a dejar de lado totalmente lo biológico, que es la base, y entonces después vas a tener enfermedades, ajá, después vas a tener un montón de problemas que en lugar de que realmente aprovechar ese tiempo, pues vas a tener que echarte para atrás, porque vas a gastar tiempo en estarte atendiendo y en estar recuperando ese bienestar biológico, ese yo biológico, ¿no? Del que trabajamos. Y como decía la maestra Alejandra, pues es como darle reset un poquito para volver a recuperar la relación familiar, ¿no? Pero eso es decisión de nosotros, ¿no? Si tu decisión es en este momento de tu vida, en esta etapa de tu vida, dedicarle más a alguna parte, pues tú debes estar de acuerdo con esa decisión. No debes decir que fuiste víctima de que otros te empujaron hacia esa situación, ¿sí? Debes tener el control, como dice, debes buscar el control de tu tiempo y que sea decisión tuya de gastarlo o invertirlo, porque lo mejor sería invertirlo en lugar de gastarlo, ¿eh? En alcanzar el propósito que tú quieras. Vuelvo a decirles, el propósito que yo les propongo es ser felices, pero pueden haber muchos otros propósitos en su vida, ¿no? Hay que tener claro qué significa. Y bueno, dentro de estos propósitos y esta definición, ¿por qué es importante? Porque decimos, bueno, no importa todo lo que vimos del tiempo, lo importante es que el límite es nuestra vida y que de acuerdo a nuestra vida tenemos ciertas actividades que debemos desarrollar y debemos lograr la felicidad. Pero cuando nos hacemos este tipo de preguntas, sí impactan directamente en nuestra vida, porque si concebimos el tiempo como los griegos, entonces podemos creer realmente en el destino. Y entonces no importa lo que hagamos con nuestra vida, finalmente vamos a llegar al mismo resultado, entonces no tiene caso. O si vemos desde el punto de vista de que el tiempo ocurre al mismo momento y que nosotros en cada actividad que realizamos podemos abrir mundos paralelos y nos vamos moviendo por ese camino, que es la propuesta que yo les hago. Y así es como a mí me gusta entender el tiempo. Entonces, sí vale la pena tomar buenas decisiones, sí vale la pena administrarlo, porque entonces nos va a llevar por un mejor camino. ¿Qué piensan ustedes? ¿Existe el destino? ¿No existe el destino? ¿Ya está escrito? ¿No está escrito? ¿Qué piensan al respecto? Maestra Karen, Rocío Herrera. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto ver algunas caras conocidas por ahí de formador de formadores. Voy a darle voz a algunos comentarios que tenemos aquí en el chat para que puedan participar la mayor cantidad posible de maestros. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí, gracias. Este comentario lo tomamos en cuenta porque coincide mucho con muchos de ustedes o con muchos de los trabajos que estuvieron mandando, y es una opinión a la que, o una conclusión a la que llegaron muchos durante esta conferencia, ¿no? Dice, ahora más que nunca, el tiempo se ha vuelto en uno de los recursos más importantes e irrecuperables de todos. Es importante entonces aprovecharlo y usarlo de la mejor manera. Ser sistemático, dice la maestra Lupita Colín, afortunadamente tenemos el tiempo, es un elemento que podemos controlar. Últimamente, con los trabajos que estuvieron mandando, pudimos ver o recuperar esta parte del tiempo y cómo lo estamos viviendo ahora en pandemia, ¿no? Porque las mismas actividades que hacíamos antes ya no las hacemos ahora, ¿no? Los tiempos se reducen en ciertas partes y muchos de ustedes coincidían en esta parte. Jennifer Rivera también nos comenta, al parecer era un concepto claro, pero a mí me resultó complicado llegar a un concepto, se me facilitó más explicarlo con un ejemplo, como lo haría con mis pequeños. Cuando nos ponemos a reflexionar un poco más allá,
suele ser o parece ser como algo ya no tan claro, ¿no? Como lo teníamos antes. Y Yuri A. nos pone, yo considero que es un estado mental consciente e inconsciente construido culturalmente y medido a través de un reloj, calendario, meses, días, semanas, horas, minutos, segundos. Todo ello se hace después de manera rutinaria y es por ello que es de suma importancia administrar el tiempo. Ok, Lidia también nos comparte, dice, al realizar el ejercicio fue un total conflicto, entramos con esto mismo, ¿no? Que nos pasó con lo del tiempo, ya que el tiempo lo he dedicado al aspecto laboral y he abandonado el familiar. El problema en lo personal, que estoy consciente de que el tiempo no regresa y debo administrar y dar un equilibrio al tiempo. Y ello depende de mí. Por ejemplo, hoy en día la pandemia COVID-19 nos da una gran lección en función de valorar los tiempos de convivencia con nuestros seres queridos y en lo personal lo debo trabajar y dar atención a las prioridades. Me parece que también por ahí el profesor Apolinar estaba levantando el dedo, pero con la cámara, ¿no? Entonces, para que podamos también en algún momento darle pauta. Sí, vuelvo a decirles, maestros, si los que quieran participar, para los que tienen computadora, en la sección de participantes, en la parte de abajo, le dan clic y les va a salir un cuadrito. En la parte baja del cuadrito hay la opción de levantar la mano, raise your hand, y para los que tienen el celular está la opción en reacciones. En reacción, ahí está la opción para levantar la mano, ¿sí? Porque Eda está dando la palabra a través de los que me aparecen aquí. Entonces, sí, después de la maestra Rocío le doy la palabra al maestro Apolinar para que participen, pero sí me gustaría que utilizaran este sistema para levantar la mano para no dejar a ninguno de los que quiera opinar afuera. Es importante mencionar que sí, la pandemia nos ha venido a cambiar los tiempos que antes teníamos, nos ha venido a hacer una revolución. Y digamos que podría haber sido, se puede mencionar esta pandemia como una crisis, ¿no? Y en los momentos de crisis puedes hacer dos cosas. Una es aprovechar la crisis para reinventarte, para ver exactamente qué puedes retomar de cómo hacer las cosas y adaptarte a ella para resurgir con más fuerza de esta situación, o irte a las profundidades de la crisis y dejarte caer, ¿no? Entonces es una decisión importante. Algo interesante dentro de aquellos, porque hay algunos que analizaron con el Excel su vida antes de la pandemia y hay otros que analizaron con el Excel su vida después, ¿no? En la actualidad con la pandemia. Los que analizaron en la actualidad no gastan tiempo en transporte, ¿sí? No gastan tiempo en transporte. Y entonces ahí es una ventaja para aquellos que tienen trabajos muy lejanos, que usaban 3, 4 horas de su tiempo en estar yendo y viniendo a su zona laboral, ¿no? Entonces, en este momento es una manera adecuada el checar qué estamos haciendo y administrarlo de mejor manera, porque esos tiempos que antes dedicábamos al transporte podemos aprovecharlos en otras áreas, como muchos lo han mencionado. Si dejaron de lado a su familia, a lo mejor una horita de este tiempo que nos dedicamos al transporte podríamos utilizarla en la familia, ¿no? Maestra Rocío, para después darle palabra al maestro Apolinar. Maestra Rocío Camacho. Ok, gracias. ¿Sí me escuchan? Buenas noches a todos y a todas, compañeros. Efectivamente, justamente era mi aportación en este sentido. Hace poco en una clase les decía a mis alumnos, doy clases en la universidad también, y les decía, es momento de reinventar nuestros tiempos, porque con base en ello vamos a poder replantear y replanificar nuestras vidas, ¿no? En función de lo que tomamos del tiempo. Es muy cierto mucho de lo que los compañeros han aportado, en el sentido de que el tiempo puede ser hasta subjetivo.
Yo creo en una frase que mi abuela siempre decía y decía, tiempo al tiempo. Y es verdad, porque el mismo tiempo nos va generando el, hey, calma, aguanta, aguanta, tómate tu tiempo. Yo les digo a mis alumnos cuando me dicen, maestra, porque en universidad pues muchas ya son mamás, de sus trabajos, etcétera. Le digo, respira, tranquila, toma tu tiempo, oxigénate, oxigena tu cerebro y vas a ajustar tus tiempos, ¿no? Entonces yo es donde aterrizo esta frase de mi abuela, tiempo al tiempo. También hay otras frases que conocemos, ¿no? Que el tiempo cura todas las heridas y bla, bla, bla. Porque sí es cierto, a través, y lo decía por ahí uno de los compañeros, a través de la historia conocemos diversos o diversas pues aseveraciones de qué es el tiempo, pero yo sí creo que el tiempo es lo que cada uno va retomando de su propia existencia y de lo que vamos planeando a lo largo de nuestra propia existencia. La pandemia para mí ha sido un momento grande de reflexión personal, familiar, profesional. Me ha permitido reinventar muchas partes de mi vida que yo creía que ya estaban planeadas, ¿no? Uh-huh. Y que no se iban a reajustar. Y justamente aquellos que hemos trabajado, la gran mayoría, creo yo, frente a grupo, sabemos que hacemos una planeación, entregamos a nuestros directivos o como directivos entregamos a supervisión y así sucesivamente. Sin embargo, no todo está escrito, ¿no? Porque de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a los padres de familia, de acuerdo a etcétera, etcétera, tenemos que ir reajustando y reacomodando lo que ya planeamos. Entonces no hay nada escrito, porque justamente es tiempo al tiempo. Hay que ir midiendo las fases, hay que ir midiendo qué tanto yo quiero darle a mi pareja, qué tanto quiero darle a mis hijos, qué tanto quiero aportarle a mis alumnos, qué tanto quiero aportarme a mí, porque alguien lo escribió por ahí, ¿no? Quien no tiene nada para sí mismo, pues no tiene nada que aportar a los demás, ¿no? Entonces, todo empieza de una introspección hacia una externarlo a los demás, compartirlo. Entonces yo sí creo que el tiempo es un gran amigo, sobre todo del docente en este momento. Si nosotros lo queremos ver desde, a ver, o te adaptas o mueres, ¿no? Yo les decía a mis alumnos, es que se preocupaban porque, ay, no, ¿cómo? Por celular, ay, no sé usar Meet, no sé usar Zoom, pues aprende. Es el tiempo de reinventarte, es el tiempo de reajustar tus pensamientos, es el tiempo de que eso, justamente, y ahorita volteaba a decirle a mi esposo, que también está aquí en la conferencia, cuando decía, doctor, ¿no? Que ese tiempo que toman en el transporte, porque él sí viaja casi 2 horas diarias de ida y 2 horas de regreso, ¿no? Entonces son 4 horas que yo le decía, estás aquí, estás con nuestros hijos, estás con la familia, estás compartiendo, estás departiendo. Es algo que te está permitiendo reconocer lo que ya conocías o creías conocer en 20 y tantos años de servicio que él ya lleva y que no ha querido él cambiar su centro de trabajo, a lo mejor porque ya se adaptó ahí, qué sé yo, ¿no? Uh-huh. También cuestión de tiempos, ¿no? De que se siente a gusto, etcétera. Pero ese tiempo lo está ahora aterrizando en estar con nuestros hijos, en estar con su servidora, porque pues también en el trabajo, de alguna manera como pareja dices, híjole, tengo media hora, ¿no? Dame 3 besos rápido, platiquemos y a ver qué podemos hacer en ese tiempo, pero no, es ahora, a ver, ya estamos aquí sentados, veamos la película que queríamos ver, nos hemos aventado como 4 series, en fin, es tiempo de reajustarnos. Yo sí creo en eso, que el tiempo se vuelve nuestro amigo si nosotros así lo queremos. Y no solamente post pandemia, sino también antes de la pandemia, ¿no? Y es o te reinventas o como los dinosaurios, mueres y te extingues, ¿no? Creo yo en esta parte. Gracias por permitirme participar. Claro que sí, maestra Rocío Camacho. Y vuelvo a retomar esas palabras que dice, es el momento de reinventarnos, ¿sí? Ya lo había mencionado anteriormente, tenemos 2 opciones, o nos reinventamos o nos hundimos junto con la crisis actual, ¿sí? Entonces, es el momento para aprovechar esta situación y organizar mejor nuestro tiempo y aprovechar estos momentos
como lo decía muy bien la maestra Rocío, para pasarlo con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestra familia. De repente, yo, por ejemplo, he vuelto a platicar con algunos compañeros de la secundaria, de la preparatoria, ¿no? A través de aquí, de la videollamada, ¿no? Ya que está de moda esto, hacemos de repente alguna reunión y eso te da también ese momento, porque decíamos que se dividía el amor en amor propio y en amor social. El amor social entra en nuestra familia, pero también entran nuestros amigos, los terceros, ¿no? Que también le da Imagínense si nos la pasamos nada más platicando con nuestra familia, hay un momento en que ya te aburre y ya dices, ¿y qué hay de nuevo? Ah, pues ya te platiqué eso. Entonces, al platicar con otras personas, al relacionarnos con integrantes de nuestra familia, tenemos algo nuevo que comentar, algo nuevo de qué platicar dentro de también nuestro núcleo familiar. Y eso enriquece también nuestras relaciones, nuestro conocimiento, ¿no? Y las oportunidades futuras que podemos tener a través de esas relaciones. Muchas gracias por su aportación, maestra Rocío Camacho. Maestro Apolinar, y luego vamos con la maestra Jenny Rivera. Espero que ahí sí se escuche bien. Sí, sí se escucha, maestro. Gracias, doctor. Un gusto saludarlo por esta vía. Ya lo vi por ahí en la conferencia, muy buena también. Gracias, licenciada. Buenas tardes, buenas noches. Qué gusto saludarla después de tanto tiempo de haber tomado el curso. Muchas gracias. Yo me acordé para participar en esto. Por ahí decía alguna frase cuando algún niño iba comiendo algo en el camino y se le caía y la mamá acostumbraba a decirle, ya no lo agarres porque ya lo chupó el diablo. Una persona cuando es delincuente dice es que trae el diablo adentro. Y si nos metiéramos un poco en el pensamiento del diablo, el diablo diría, ¿y yo qué culpa tengo con todo lo que la humanidad hace? Esto es para hacer una analogía con el tiempo. Para mí el tiempo no existe como tal. Para mí lo que existe son las actividades que día a día el ser humano va realizando y va formulando. Siempre el ser humano, desde que empieza a tener conciencia, que empieza a tener un pensamiento, una racionalidad, busca la forma de controlar todo lo que le rodea. Y lo primero que quiere controlar es lo que está haciendo en el momento y lo que quiere hacer o lo que hizo. Y lo ubica todo en las señales naturales. La salida del sol, la entrada del sol y todo eso. Entonces, a eso le define tiempo. Y obviamente para organizarlo, pues tiene que ponerlo, ya lo decía en la conferencia, doctor, los segundos, el punto más básico de todo esto. Entonces, parte del ser humano, yo creo que lo importante, más que pensar en el tiempo, es pensar en las actividades que tenemos que realizar. Yo me voy con la parte que hablaba en la conferencia del proceso administrativo. Tengo que planear, tengo que organizar actividades. Ahorita, en estas situaciones que están comentando, es reorganizar actividades. Es eso lo que lleva nuestra vida. Todo lo que hemos pasado son actividades. Todo lo que hemos hecho es lo que nosotros hacemos en este espacio de vida que estamos viviendo. Por ahí hablaba en la conferencia que para algunos pensadores no existía el presente, solo existía el pasado y el futuro. Para mí, en lo personal, lo que no existe es el futuro. Para mí existe lo que ya hicimos y lo que estamos haciendo en este momento. Y todo lo demás es parte solamente de una planeación, pero no tanto algo que estemos viviendo en un futuro, porque eso nunca va a llegar. Llega lo que estamos viviendo ahora, el aquí y ahora, y lo que estamos haciendo. Y ahí es donde tenemos que reinventar, tenemos que innovar también, porque hay que manejarlo, la palabra innovación, hay que innovar para que nuestra vida mejore. Si esto lo llevo a mi escuela, regularmente en la escuela un docente debe de planear. Usted tomaba la parte de diagnóstico. Debe de planear en base a un buen diagnóstico. Y el diagnóstico no nada más es decir, a ver, este es mi alumno, sabe leer, sabe escribir y ya. No, el diagnóstico va mucho más allá. Cómo vive, cómo se desarrolla su relación familiar, su relación, su ambiente familiar, su ambiente económico, social, político, todo. Porque en base a eso podemos darnos cuenta de la importancia que es hacer una actividad para que mi alumno lo aprenda mucho mejor. Ahorita está de moda ya la parte emocional, sobre las inteligencias emocionales, que eso es importantísimo y esto es lo que está creciendo. Y ahí es donde tenemos que llevar nuestras actividades de planeación, nuestras actividades de vida. Por ahí decían algunos, es que yo le he dedicado más tiempo a mi familia, a mi trabajo que a mi familia. No,
le he dedicado más actividades al trabajo que a la familia. Solo habría que establecer que todos son actividades y a lo mejor habría que empezar a organizar, parte del proceso, esas actividades que quiero para mi familia, que quiero para mi trabajo, que quiero para mis amigos, que quiero para mi ambiente social y todo lo demás. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Apolinar. Y me quedo con esto que menciona de las actividades en el aspecto de que, por ejemplo, si le dedicamos mucho tiempo al trabajo y decimos, es que yo no puedo reducirle tiempo al trabajo, lo que tenemos que pensar es, ¿cómo puedo hacer más eficiente, cómo puedo hacer más eficaz mi forma de trabajar, el proceso que utilizo para realizar mi trabajo? Si yo me enfoco en el proceso para planear, para organizar, para llevarlo a la acción, para evaluarlo y retroalimentarme, ¿no? Entonces de esa manera puedo generar procesos virtuosos que me permitan aprovechar mucho mejor el tiempo que yo estoy destinando al trabajo, ¿sí? Si nosotros usamos los mismos métodos y no nos vamos perfeccionando y no nos vamos preocupando por innovar en ese proceso de cómo yo organizo y cómo yo incluso doy mis clases, pues obviamente siempre nos va a faltar tiempo. También, cuando nosotros hablamos de tiempo con la familia, debemos pensar en tiempo de calidad con la familia, ¿sí? Porque pensamos que dedicarle tiempo a nuestra familia es simplemente, pues, como decían, ver una película, ver una serie, que no está mal, porque sí, también es bueno de repente tener un momento de diversión, que también está dentro de la tabla, ¿sí? Pero cuando dedicamos tiempo a la familia, debemos enfocarnos en las preocupaciones que tiene cada uno de los miembros de nuestra familia, en las necesidades que tiene cada uno de los miembros de la familia, ¿sí? ¿Sabemos realmente si necesitan apoyo o ayuda? Hay algo que yo les mencionaba a muchos profesores que han hecho esta actividad, cuando me mencionaban acerca de la familia y de el tiempo de calidad que se tiene que llevar a cabo. Es por lo menos una vez al día preguntarle a un miembro de tu familia en qué te puedo ayudar. Y no solamente preguntarle, ayudarlo, ¿sí? Eso realmente es dedicarle tiempo a ese miembro de la familia, un tiempo de calidad, porque estamos ayudándolo, estamos permitiendo no solamente el crecimiento de ese miembro de familia a través de nuestro apoyo y a través de nuestra ayuda, sino permitiendo nuestro propio crecimiento, conociendo los problemas que él vive y las necesidades que él tiene, o que ella tiene. Muchas gracias por su aporte, maestro Apolinar. Maestra Jennifer Rivera García. Maestra Jenny. Creo que tiene problemas. ¿Ya me escuchan? Ya. Ahora sí. Ok. Les comentaba que para mí fue complejo llegar a un concepto de tiempo, porque decía yo, ay, pues es algo bastante fácil, pero ya que lo reflexioné, me di cuenta que pues era bastante complejo. Y después al realizar el ejercicio de Excel, me di cuenta que el tiempo es a veces el peor enemigo de los docentes. ¿Por qué? Porque nosotros nos comprometemos más con nuestro trabajo. Nos preocupamos mucho por nuestros alumnos, por sus problemas, por sus necesidades. Por ejemplo, ahorita en la pandemia, pues quisiéramos estar en la casa de todos para poderles pues apoyar a todos esos pequeñitos. Y a veces es complicado con nuestra familia, ¿no? Por ejemplo, aquí en casa, pues mis hijos tuvieron que involucrarse en los procesos de mi escuela. Entonces, fue complicado compaginar el tiempo de ser yo docente, ser directivo comisionado, ser madre de familia, ser esposa, atender la casa. Entonces, tuve que darme el tiempo de organizarme. Pero sí, con el ejercicio de Excel me di cuenta que me falta mucha organización, porque priorizo cosas que no son tan importantes. Entonces, hoy me hice el propósito de equilibrar más o menos los tiempos y fue bastante complicado pues llegar a un equilibrio, pero sí lo logré, pero me dio mucho trabajo. Entonces, creo que sí es un ejercicio que los docentes debemos de ponernos en práctica
para que lo ejecutemos y estando bien nosotros podamos darles lo máximo a nuestros alumnos. Muy bien, maestra Jenny. De hecho, aplaudo que haya involucrado a su familia y a sus hijos en su proceso de trabajo, porque pensaríamos que, bueno, los voy a hacer trabajar para mí, pero esto puede ser también parte de dedicar tiempo a la familia. ¿Por qué? Porque a lo mejor mientras están calificando, mientras están evaluando, podemos platicar, podemos también preguntarle, oye, ¿cómo estás? ¿Qué preocupaciones tienes? ¿Ah? ¿Qué opinas de tal persona, de tal situación? ¿No? Entonces, yo me acuerdo, yo cuando era niño, mi papá también era maestro, ¿sí? Y él nos juntaba a todos mis hermanos y nos poníamos a calificar exámenes, ¿no? Y en lugar de yo verlo como un trabajo, para mí era divertido, ¿no? Era divertido porque yo le preguntaba, oye papá, ¿y por qué esto? Y ya me explicaba, no, pues es por esto y por esto, ¿no? ¿Y por qué aquí este está bien y este está mal? Yo pensaría que es esta la respuesta, ¿no? Y ya me decía por qué. Y también me ayudaba para saber cómo estaban sus alumnos, ¿no? Y eso me preparó mucho para el futuro, porque ahora pues se me hace más fácil hacer un examen, ¿no? Y la forma en que él trabajaba me dio esa vinculación directa que cuando empecé a ser maestro, pues fue finalmente una escuela de vida la que te puede dar esos momentos con tu padre ayudándole en el trabajo, ¿sí? Entonces, el trabajo no tiene por qué ser solamente mío, el trabajo también puede ser una oportunidad para convivir con tu familia y para que también ellos valoren lo mucho que te esfuerzas por pues traer, digamos, el pan a la mesa y ellos se den cuenta, ¿no? Que realmente no estás nada más haciendo nada y valoran también como hijos que que el tiempo que les dedicas a ellos es muy valioso, porque también tienes mucho trabajo, ¿sí? Entonces, le aplaudo mucho a maestra Jenny que integre a sus hijos en eso, pero no solamente como trabajo, sino que aproveche esa oportunidad para también platicar con ellos y también incluso pues resolver las dudas que incluso al momento de estar calificando o de estar evaluando ellos tengan, ¿no? Y entonces eso, créame que en el futuro sus hijos se lo van a agradecer como yo en este momento le agradezco a mi padre por haberme dado esa oportunidad, ¿sí? Y tenerme la confianza porque no, a veces ahora yo como maestro yo digo, pues no le voy a dar el examen a mi hijo porque qué tal si se equivoca al calificar. Y es así, ese control, pero eso también nos ayuda a esa convivencia con la familia de tenerle confianza a nuestros hijos, ¿no? Y hacerlos responsables en esa situación. Bueno, muchas gracias, maestra Jenny. Maestro Nicky Alfredo, le cedo la palabra. Muchas gracias, doctor. Pues buenas noches a todos. Cuando empecé a hacer este análisis, efectivamente decía usted qué es el tiempo. Entonces, de primera instancia se me vino la cuestión teológica de decir, bueno, pues algún Dios creó el mundo y de ahí se vino el origen del día y la noche. Y el ser humano, después de su aparición, pues bueno, comenzó a establecer esos parámetros para definir actividades para realizar en el día y actividades para realizar en la noche. Entonces, como que el mismo hombre fue más que definiendo, asignando actividades para realizar en uno y en otro tiempo. Pero al final de cuentas yo decía, bueno, es que el tiempo, más que nada, desde un punto de vista personal, yo decía, son experiencias, son vivencias, y sobre todo, pues son enseñanzas que te va dejando la vida, ¿no? Hacía una reflexión sobre en qué he destinado mi tiempo y efectivamente coincido como la gran mayoría de maestros que he escuchado, que me antecedieron, que decían, la mayoría de nosotros no es que asignemos a lo mejor más tiempo, pero sí realizamos más actividades que tienen que ver con el aspecto laboral, más que con el aspecto personal y social, ¿no? Entonces, en mi gráfica yo alcancé a ver que en cuestión del amor social es donde existe un desequilibrio. Entonces, esto me va a llevar a hacer una reflexión para tratar de compensar
Y decía usted, no tanto llegar a unificar mi gráfica, que quede como el patrón o la muestra, pero sí tratar de asignarle más tiempo a ese aspecto, ¿no? Entonces, cerraba yo dentro de mi producto de que cada persona le vamos dando un valor distinto al tiempo. Por ejemplo, decía que si que no puede entrar a la universidad o que reprobó un grado escolar, tienes que esperarte un año. Si quieres saber el valor de un mes, pues pregúntale a una madre que tuvo un bebé prematuro por un mes. O sea, a lo mejor alguien va a decir, pues un mes no es mucho. ¿Quieres saber el valor de una semana? Pues pregúntale a un editor de una revista. Tienes una semana. ¿Quieres saber el valor de una hora? Pregúntale a un par de enamorados que están esperando para verse, ¿verdad? Una hora ya, como que te empiezas a impacientar y una hora decimos, pues no es mucho. Decíamos, ¿quieres saber el valor de un minuto? Pues pregúntale a una persona que perdió un autobús o que perdió un vuelo. Oye, por un minuto, pues como que no es mucho, ¿verdad? ¿Quieres saber el valor de un segundo? Pues pregúntale a alguien que estuvo a punto de sufrir un accidente. Te salvaste por un segundo. Y todavía más allá, queremos saber el valor de una milésima de segundo. Pregúntale a un atleta que se ganó una medalla de plata. Sí. Por milésimas de segundo. Sí, aquí lo pone, de hecho, entonces, la maestra cada uno Claudia. de nosotros le vamos a dar el valor. ¿Mande? Que aquí lo pone la maestra Claudia, dice el valor de un segundo, pero usted muy bien lo deja, que es milésima de segundo. Pregúntale a Usain Bolt, ¿no? Sí, o sea, entonces imagínense, entonces yo creo que cada uno de nosotros le vamos dando el valor de acuerdo a nuestra experiencia a cada uno de los tiempos que destinamos, ¿no? Pues sería mi aportación, doctor y compañeros, no sé cómo vean. Sí, muy buena aportación porque ahí es también cómo podemos valorar, como usted lo dice, el valor de un año, el valor de un mes, ¿no? El valor de una hora, el valor de un segundo y el valor incluso de milésimas de segundo. Tan preciado es que, como dice, pues puede ser la diferencia, una milésima de segundo entre la plata, el bronce o la gloria del oro olímpico, ¿no? Muchas gracias por su aportación, maestro Nicky. Gracias. Maestra Guadalupe de la Luz, adelante. Hola. Bueno, después de esa aportación del maestro, creo que va a ser un poco complicado realzar la mía, pero bueno, quiero compartir algunas ideas. Yo también partí de un dicho que tenía mi papá y con base en él y la experiencia de escuchar su conferencia, creo que me ayudó a construir mi concepto del tiempo. Él decía que el tiempo perdido los santos lo lloran y él lo hacía, lo enfatizaba mucho porque decía que cada segundo cuenta para llegar a una meta y si yo tengo clara esa meta, pues entonces va a ser más óptimo el uso que haga yo de ese tiempo. En relación al trabajo en la escuela, yo considero que ese es un problema que tenemos, que no sistematizamos nuestros tiempos. Y decimos, es que no alcanzo a hacer todo, ¿no? Ejemplo, tengo que hacer los registros de mis alumnos, pero no me da tiempo, son tantos que no puedo. Y bueno, me abrumo tanto que al final ya cuando tengo que entregar las evaluaciones no sé por dónde empezar. Entonces yo considero que esa sería una de las primeras situaciones que no sistematizamos con función en las prioridades. ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Qué después? ¿Qué a continuación? Y bueno, de esa manera quizás no sería más fácil hacer ese manejo. Pero también es importante analizar cómo empleo esos tiempos. Realmente, no sé, yo soy docente de apoyo de USAER y bueno, en ocasiones digo, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿No? Por orientar al papá, por orientar a la docente, por orientar al directivo, por hacer una plática, por trabajar con el chico y entonces ya tengo yo todo organizado y resulta que alguien me dice,
oye, bueno, mi superior, oye, sí, muy bien, pero ¿qué crees? Que tienes que ir a tal reunión, es que tienes que ir y atender tal cosa que salió de imprevisto. Entonces, como que esa parte no es muy fácil de manejar en mi ámbito, sin embargo, no gano nada con abrumarme. Tengo que atender aquello que en ese momento es urgente, porque decía una compañera, era para ayer. Entonces, pues bueno, ahí también va a entrar un aspecto muy importante que es, usted lo mencionaba en la conferencia, ¿qué grado de estabilidad tengo yo? ¿No? ¿Cómo puedo enfrentar esas, ¿cómo llamarle? Pues esos contratiempos, ¿no? Si yo estoy, pues equilibrada en otras áreas, me va a ser más fácil enfrentarlo sin caer en una situación de angustia, de estrés, de enojo, que eso en lugar de ayudarme a solucionar el problema, por decirlo de alguna manera, me va a hacer bloquearme y entonces pues no fluyen las cosas, sino que entra en una insatisfacción, en un enojo, en una molestia que al final pues no me ayuda en nada. Y esa es otra habilidad que hemos desarrollado, pues yo creo que a lo largo de los años, ¿no? Yo pues no me considero una persona mayor, pero tampoco ya no soy muy jovencita. Y yo creo que esa es la parte que también los años nos va dando como experiencia. El que ya no me angustio porque todo me salga perfecto, sino que voy organizando de manera tal que, bueno, mi vida se mantenga en un balance. No sé, yo no me sorprendí con mis resultados porque no salí tan mal. O sea, la verdad creo que salí más o menos bien, pero creo que es esto, el resultado de la vida, ¿no? Que a ver, pues primero está mi familia, a lo mejor, sí mi trabajo, pero en este momento de la vida mis hijos me demandan más, entonces, pues me organizo de tal manera que atiendo el trabajo, la familia, la salud, porque sí, en algún momento nos empieza a pasar la factura. Yo creo que en algún momento, no sé si algunos de ustedes también pasaron por gastritis, colitis y todo lo que termina con itis, y resulta que pues era por eso, ¿no? Porque me estresaba tanto que mi organismo decía, espérate tantito. Esta pandemia a mí me ha traído la meditación que no soy muy hábil en ella, pero sí me di cuenta que era necesaria. El ejercicio por salud, ya me lo habían indicado, y cosas así que digo, híjoles, creo que es el resultado de muchos cambios que se tuvieron que hacer a raíz de las consecuencias. Entonces, pues sí me sorprendieron los resultados, me encantó la conferencia, también entré en conflicto como muchos de mis compañeros porque no es algo fácil. Para mí, el pensar en el pasado se me hace, perdón, una pérdida de tiempo. Pensar en el futuro se me hace algo incierto. Para mí es un bello presente, lo que puedo vivir hoy, lo que puedo disfrutar hoy, la compañía, la vida, todo. Yo la pandemia me la he pasado recuperando habilidades desde que sabía coser, sabía cortar cabello, sabía tejer, y de verdad creo que es la forma en la que uno se rehabilita en muchas cosas. He dejado de lado los libros, a excepción de las conferencias y actividades en vivo, porque siento que ahorita es la forma como me puedo mantener en comunicación con el otro. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Guadalupe. Y es claro lo que dice, aquí habla del estrés. El estrés es el resultado de eso, de sentirnos preocupados porque el tiempo avanza y no lo puedo controlar, ¿no? Y no puedo llevarlo a los fines que pretendo. Cuando tenemos estrés es porque no planeamos lo suficiente para poder adelantarnos a los problemas. Si bien el tiempo está en base a los cambios que vivimos, entonces significa que siempre va a estar el mundo cambiando. Sí, siempre va a estar en continuo movimiento y entonces en continuo cambio. Si hay cambios y nada es estático y estable, por lo tanto siempre va a haber problemas. Tenemos que tener también eso conceptualizado. No importa dónde trabajes, no importa en qué parte del mundo vivas, siempre va a haber algún problema que va a tener que solucionarse, ¿sí?
Entonces, si ya sabemos que la vida está llena de problemas, hay que verlo también desde el aspecto de la felicidad, ¿no? Los problemas no los tenemos que ver como un sufrimiento o como una carga que tenemos que llevar, sino los problemas son una oportunidad para probarnos a nosotros mismos, ¿sí? Para hacernos crecer. Cada problema que viene nos puede convertir en una mejor persona, como esta situación que decíamos, ¿no? De esta crisis que estamos viviendo, debemos aprovechar esta crisis para convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Por lo tanto, yo tengo un dicho que a lo mejor pueden aprovechar en esta situación. No hay que preocuparse, nunca hay que preocuparse, hay que ocuparse, ¿sí? Hay que ocuparse. Otro dicho importante que a mí me ayuda mucho ante cualquier situación es, todo problema tiene solución, excepto la muerte, ¿sí? Entonces, finalmente, todo lo que venga, y hay también algunos que si nos metemos en posiciones teológicas, ¿no? Que dicen algunos dichos, que nada te envía a Dios que no pueda resolver, ¿no? Entonces, finalmente hay que verlos así, ¿no? Los problemas, como una oportunidad para enfrentar un nuevo reto, para crecer con ese nuevo reto. Finalmente nosotros tenemos la capacidad de resolverlo, porque nada es imposible de resolver, solamente ya no nos va a dar la oportunidad de vivir para resolverlo la muerte, ¿sí? Pero finalmente todo se puede resolver, excepto la muerte. Entonces, eso tiene que ver con lo que mencionaba la maestra Guadalupe del estrés. Y bueno, la vida nos va enseñando esto, ¿sí? Dentro de la planeación, entonces, ¿qué debemos prever? Ninguna planeación es infalible, ¿no? Nosotros tenemos objetivos que lanzamos a largo plazo, tenemos objetivos a mediano plazo, tenemos objetivos a corto plazo, pero esos objetivos deben ser flexibles. Por eso debemos lanzar un objetivo a largo plazo. Digamos que de ese objetivo nos amarramos. Mi objetivo principal es ser feliz. Ok, de ese objetivo me amarro. Dentro de ese camino de pasos para llegar a la felicidad, tengo yo que tener cierta flexibilidad. Porque yo puedo controlar mi vida, pero no puedo controlar el resto del mundo. Y siempre va a haber situaciones que pueden cambiar aquello que yo había planeado. Algo que me sirve mucho a mí es planear de acuerdo a los escenarios, ¿no? ¿Qué pasaría si todo me sale bien? ¿Qué haría yo? ¿Y qué pasaría si todo estuviera en contra de mí? ¿Por dónde tendría que caminar? Si yo tengo ese rango de todo lo que podría pasar si todo me sale bien y todo lo que podría pasar si todo me sale mal, entonces ya tengo preparada la solución para cualquier circunstancia que me va a aparecer, ¿sí? Cuando nosotros hacemos planeaciones, la mayoría solamente deja un camino, una línea. No debe ser una línea, es finalmente un grupo de posibilidades en la cual nos vamos a mover, que es lo que yo puedo controlar es lo que yo hago, pero lo demás no. Y por eso, ¿qué pasa si todo sale bien y qué pasa si todo sale mal? Y de esa manera, créanme que nunca se van a sentir presionados, ¿sí? Finalmente, en algún momento, porque quieren descansar o quieren darse un tiempo a ustedes mismos, pues a lo mejor se les puede acumular el trabajo, pero es más fácil recuperarlo de esa manera. Bueno, maestra Mari, no tengo aquí su apellido, tiene ahí una lamparita verde y un cuadro de su familia, de sus hijos, ¿no? Atrás. Le doy la palabra, maestra Mari. Buenas noches. Sí. Bueno, realmente a mí me gustó mucho la conferencia y el ejercicio de Excel. Me permitieron hacer un análisis de todas las actividades que realizo y a través de la conferencia y del análisis, pues pude darme cuenta que el tiempo, cuando nosotros organizamos nuestras actividades, se convierte en un amigo del docente. Pero cuando no están organizadas, definitivamente es nuestro enemigo. El tiempo me permite ordenar los acontecimientos en un pasado, en un presente y en un futuro, pero definitivamente el presente es el que manda.
es el hoy, el que debemos de disfrutar y el que debemos de llevar como que de la mano, ¿no? Este tiempo para mí adquiere un significado muy relevante cuando tengo muy clara la misión que yo tengo en esta vida. Si yo tengo clara la misión, entonces este tiempo también es mi amigo. Y esta misión va a depender de nuestras expectativas. Dependiendo de nuestros propósitos y de nuestras metas que queramos alcanzar, es que nuestra misión va a estar muy determinada. Este ejercicio y la conferencia me doy cuenta que a nivel personal hay actividades que requieren prioridad. De todas las actividades que uno desempeña tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional, requieren de darles esa prioridad de cuáles son las urgentes, cuáles son las de un término medio y cuáles son aquellas que a lo mejor podrían esperar. También me doy cuenta que para esta organización de actividades, a nivel personal es muy importante identificar aquellos que yo llamo ladrones del tiempo. Esos ladrones del tiempo que, por ejemplo, a mí me aparecieron en esta cuarentena, en los primeros días, eran, por ejemplo, el uso excesivo de las redes sociales, sin ningún... Nada más de pronto agarrar el celular y empezar a navegar, ya sea en internet o en el WhatsApp o en Facebook, pero sin ton ni son. Entonces, para mí eso se convirtió en un ladrón, porque me quitaba tiempo y no me permitía realizar las actividades con un tiempo y un horario determinado. A partir de ahí, me doy cuenta que cuando uno identifica esos ladrones, pues podría determinar cómo vencerlos, ¿no? Y a partir de eso, yo considero que sí hay como ciertas situaciones que podemos llevar a la práctica para que el tiempo se convierta definitivamente en un amigo a nivel personal y profesional. Yo identifico, por ejemplo, el invertir el tiempo en actividades que te hagan feliz y te hagan sentir bien. Otra situación es, pasa mucho en mí, a veces hay cuestiones que me piden o que me llegan a pedir ayuda y me es muy difícil decir no. ¿Por qué? Porque por la situación de herir susceptibilidades, ¿no? Y yo siento que debemos, sobre todo en el ámbito escolar, que a veces suele suceder, aprender a decir no cuando realmente hay situaciones que no queremos hacer. No que sean inherentes a nuestras funciones, porque eso definitivamente lo tenemos que realizar, pero hay alguna que otra situación que nos pudiera robar ese tiempo y si nosotros decimos no, pues es así como que un peso que nos quitamos de encima, ¿no? O el ir a una reunión por la situación social y a lo mejor no lo queremos hacer. La otra cuestión sería que no intentemos hacer todo, porque eso a veces sale de nuestras manos, el control, ¿no? Y ahí viene una inherente a ella que sería aprender a delegar tareas, que como docentes también lo tenemos que realizar. A mí en lo particular me cuesta mucho trabajo, o sea, si yo no realizo la actividad, siento que no puede salir bien, pero me falta ese nivel de confianza en las demás personas que me rodean para que yo pueda delegarles esa tarea, ¿no? Otra cuestión sería la de establecer tiempos y horarios en las actividades. Así es. A mí lo que me funciona mucho son los organizadores, o sea, organizar mi día, mi semana y mi mes, en qué actividades tengo que realizar, cuánto tiempo le voy a destinar para cada actividad y yo sí soy muy del reloj, o sea, de 2 a 5 es lo que tengo que realizar. Sobre todo para cuando estamos en cursos de autogestivos o en esta situación de las actividades de Classroom y demás, me doy cuenta que a veces
tiendo a sobrepasarme del límite que yo misma coloqué. Entonces eso no es tan bueno, porque sí debo de ser de alguna manera determinante en el horario. ¿Para qué? Para que el tiempo que yo estoy planeando, pues de alguna manera me funcione, para que yo pueda tener tiempo para mí, como lo hacía el ejercicio de Excel. Eso es muy importante, que de alguna manera yo destine en el día un tiempo especial para a nivel personal, para que yo me pueda sentir bien. Ya cumplí con la familia, ya cumplí con el trabajo, pero entonces usted hablaba, por ejemplo, de lo de la mascarilla, que ponerse, o alguna situación de, no sé, a veces hasta un baño caliente, dedicado de 5 minutos ahí, estar disfrutando de ese momento, hasta eso nos hace sentir bien. Y también lo de una mente proactiva, que todo lo que nosotros hagamos sea con un propósito, y que yo sepa que algo se está trabajando, se está elaborando, o va en función de lo que yo misma deseo. Y termino con esta frase que dice: piensa hoy, mañana y siempre en ti, como una prioridad. Si tú estás bien, quienes te rodean, por efecto dominó, también lo estarán. Muchas gracias, doctor. Felicidades por su conferencia. Muchas gracias por sus palabras, maestra Mari. Sin duda, lo que usted menciona de que si tú estás bien, los demás se van a sentir todavía mejor, pues también tiene que ver con nuestros alumnos y todo este trabajo que mencionaba anteriormente, ¿no? Si nosotros estamos bien, vamos a transmitir ese bienestar, sin lugar a duda. Vamos a ser ejemplo, ¿no? Los maestros dicen, ¿no? Tienes que ser ejemplo de vida, ¿sí? Entonces, realmente, pues tenemos que preocuparnos por nuestra vida para poder ser realmente ese ejemplo. Y sí tiene que dedicarse un momento para un masajito, para un cariño propio, para hacer algo que a lo mejor siempre han tenido antojo, pero no habían tenido la oportunidad. Como dice, a lo mejor incluso meterse en el agua, en una tina con agua caliente, y algo que pasa en las películas, probarlo, ¿no? De llevar ahí su botella de vino frío y tomarla un ratito, tomar ese descanso. Un gusto para mí, que me haga feliz, que me haga sentir bien. Sí, algo tan simple como eso que le puedes dedicar unos 10, unos 5 minutos, pero que es algo que siempre has querido hacer, ¿no? Hace tiempo yo organizaba eventos para juntar de 10 a 15 personas y irnos a saltar en paracaídas, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre había querido realizar esa actividad y decía, pues, no quiero que me cuenten, quiero vivirlo. Y realmente ese instante te hace sentir vivo, te hace sentir feliz, ¿sí? Entonces, ¿por qué detenernos de vivir esas experiencias? Ahorita hay muchas que están restringidas porque tenemos que estar encerraditos, pero hay muchas cosas que estando en casa no habíamos hecho por falta de tiempo. Y entonces, al administrarlo de forma adecuada, sí podemos darnos ese cariño, ¿sí? Como decía, las redes sociales, estar viendo YouTube, el chat, eso es un ladrón del tiempo, sin duda, pero las redes sociales hay que ver cuál fue el objetivo principal para ello, ¿no? Entonces, puedes utilizar esas redes sociales a tu beneficio, ¿no? Hay muchos maestros que ya están utilizando Facebook para colgar sus clases o colocar videos que tienen que ver con lo que le están enseñando a sus alumnos. Entonces ya tienen ahí las redes sociales como un aliado para aprovechar mucho mejor el tiempo. Cuando tenemos claro el propósito, para qué queremos algo, pues entonces ya no vemos ladrones, ya no vemos enemigos, sino vemos aliados que nos permitirían tener un proceso más eficiente de las actividades que realizamos, ¿sí? Entonces hay que darle la vuelta a todos aquellos ladrones que menciona la maestra Mari. ¿Cómo les doy la vuelta para que en lugar de ser ladrones se vuelvan mis amigos? Ajá. Hay un conferencista que es colombiano-japonés, no, ahorita no recuerdo el nombre, que decía que ahí en Colombia se había hecho amigo del ladrón de su cuadra. Y decía, bueno, por lo menos ya lo conozco, es buen tipo, no me va a robar a mí. Entonces, más o menos sería así, cómo nos hacemos aliados,
cómo hacemos que sean nuestros aliados los ladrones del tiempo, ¿no? Maestra Georgina Rosas, le doy la palabra. Maestra Georgina Rosas Gutiérrez, ¿sí nos escucha? Sí. Adelante, maestra. Sí, escucho. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Considero aquí que ya soy la última participante en esto. Mire, pensando en la definición de tiempo, yo me puse a pensar desde un aspecto presente, pasado y futuro, ¿sí? Y entonces aquí considero que cada instante lo estamos viviendo porque cada momento que vivimos es irrepetible. Cada instante es un presente que se convierte en pasado y el futuro en presente. Si lo planeamos y lo medimos, se convierte en un cúmulo de hechos pasados y programados voluntaria o involuntariamente que tienen que tener un presente. O sea, a lo que me refiero es que cada instante lo vamos convirtiendo en un pasado, estamos pasando por un presente y ese presente lo estamos convirtiendo en un futuro y en ese futuro en un presente, ¿sí? Hablando como una definición de tiempo. De lo de la actividad que nos dejó, hace unos años tuve la oportunidad de tomar un diplomado bastante largo de en el cual, de desarrollo humano, doctor, en el cual yo, al ver su tabla, recordé la ruleta de la vida en el proyecto de vida. La ruleta de vida viene en todos los aspectos que usted marca en esta escala, en estos aspectos, vienen. Entonces yo considero por las varias participaciones que tuvieron mis compañeros, que van integrándose a eso, al proyecto de vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un proyecto de vida nosotros tenemos que tener metas. Usted decía objetivos. Un objetivo, ese objetivo, ¿cómo se va a lograr? A través de metas. Esas metas, ¿cómo las vamos a lograr? Pues en diferentes aspectos, midiendo el tiempo, llevando una organización, ¿sí? Una organización, un organigrama. Entonces, a mí me agradó mucho. Yo, en esa escala que usted hizo, o en esa tabla que usted colocó, pues me medí un poquito. Yo digo que estaba más o menos bien. Solamente las metas que no se cumplen son las que uno no quiere ceder en mejorar, ¿sí? En mejorar. Y en los demás aspectos, pues sí. También hablaban de un compañero hablaba de inteligencia emocional y tiene que ver mucho con eso, ¿sí? Porque si se desarrolla la inteligencia emocional, nosotros podemos tener una autoestima alta, ¿sí? Una autorregulación, ¿sí? Todos los autos que nos dan una forma de ser mejores personas para los demás y para nosotros mismos. Entonces, si nosotros dentro de nuestra profesión o dentro de nuestras actividades, yo soy asesor metodológico, ¿sí? Y nosotros dentro de nuestras actividades trabajo con adultos. Y si tenemos esto y lo consideramos y lo hacemos partícipes a nuestros compañeros de que es importante de realizar este proyecto de vida, si lo transmitimos a nuestros alumnos, ellos también van a tener una buena organización de tiempo, van a tener sus objetivos, van a tener en diferentes aspectos de la vida, porque está el religioso, está el de salud, está el de la convivencia, está el de los logros personales, y todo esto también depende de cómo veamos nosotros nuestra misión en la vida, qué misión tenemos en la vida que vivimos. Y esa misión después se va a convertir en una visión a largo plazo. Yo considero que esta actividad que usted puso nos va a hacer reflexionar mucho en nuestra práctica para mejorar en todos los aspectos de la vida. Pero también hay que relacionarlo con esto en la educación. Y en la educación lo podemos medir y viene dentro del programa fomentar
en los niños un proyecto de vida. Así es. Sí, pero primero tenemos que ver nosotros nuestro propio proyecto de vida. Así es. Gracias, doctor. Muchas gracias, maestra Georgina. Y bueno, esto me lleva a que finalmente nosotros en esta conferencia dinámica solamente nos quedamos hasta el diagnóstico. Les presenté todo lo que serían los pasos del proceso administrativo, pero nos quedamos en el diagnóstico. Y por eso es importante, pues, aquellos que quieran todavía, pues, analizar más acerca de cómo aprovechan su tiempo, pero sobre todo cómo tener ciertos procesos virtuosos para que realmente tengan más tiempo en su vida, porque realmente cuando lo administras te das cuenta de que hay momentos, o sea, yo les puedo decir que he gozado cuando empecé a administrarlo adecuadamente, de que exactamente me podía dar el lujo de un día completo no trabajar, ¿sí? Un día completo no trabajar, porque antes cuando no lo organizaba, o sea, hasta sábados y domingos estabas trabajando. Muchos de ustedes yo creo que lo viven, ¿no? Porque muchos compañeros profesores me han dicho, ¿no? El sábado estuve haciendo esto, el domingo estuve haciendo esto, el trabajo, oye, ya hiciste aquello. Pero cuando empecé a vivir esto y de organizarlo adecuadamente, pude darme ese lujo de un día completo de no trabajar y dedicármelo completamente a mí. Tener ese amor propio y dedicármelo completamente a mí, ¿no? De repente de tener tiempo para ver una película completa e incluso una serie completa, sin la presión, porque muchos lo hacen, ¿no? Actualmente lo hacen, ¿no? Se avientan toda la serie completa, pero andan ahí tronándose los dedos, pero, ay, es que tengo este pendiente, y, ay, bueno, voy a tener que echarme la serie y ya después trabajo, pero después andan apresurados y eso genera, pues, exactamente el estrés que mencionaba la maestra Guadalupe, ¿sí? Entonces, no se trata de eso, pues se trata de venir a disfrutar de la vida, de tener, como decía muy bien la maestra Gerina, de tener este proyecto de vida y dentro de este proyecto de vida, vivirlo al máximo dentro de sobre todo aquellos que piensan que sí existe el presente, pues de vivir el presente, ¿no? Por eso, para cerrar el día de hoy y no robarles, aunque realmente no les estoy robando tiempo, están invirtiendo tiempo, pueden meterlo dentro de su tabla en el área social, estamos socializando aquí, nos relacionamos y tenemos algo más que comentar con la familia, ¿no? También les puede ser un momento de reflexión al respecto del tiempo con la familia. Entonces, están invirtiendo y lo meten ahí en el cuadrito. Pero los invito nuevamente a que en octubre, que se va a lanzar el diplomado del tiempo, el mejor aliado del docente, a que vengan y nos acompañen al CredoMex en este viaje para transformar esos procesos, esas actividades en actividades virtuosas, en procesos virtuosos que les permitan vivir una vida, pues, más cercana a la plenitud y llegar a ese camino, llevarlos por ese camino hacia la autorrealización y hacia la felicidad. La felicidad no es constante, se va construyendo día a día, ¿sí? Pero entonces debemos generar ese caminito que nos permita vivir más pedacitos de felicidad. O sea, si recuerdan, los momentos más felices de sus vidas han sido momentos, han sido pedacitos, ¿sí? Pues hay que comer más de esos dulcecitos de la vida que nos da, ¿no? Entonces, para que no nada más estemos en un camino de amargura, porque ven algunos dichos, ¿no? Que dice, venimos a esta vida a sufrir en este valle de lágrimas, ¿no? Yo creo que no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Venimos a esta vida a ser felices, a desarrollarnos, a crecer, a enfrentar los problemas que nos vienen y verlos como oportunidades para ser una mejor versión de nosotros. Entonces, los vuelvo a invitar. En octubre les llegará la invitación para participar en este diplomado que es el tiempo, el mejor aliado del docente, donde no solamente vamos a recuperar el diagnóstico, sino que vamos a ver la organización, vamos a ver primero la planeación, la organización, vamos a ver lo que yo les decía de la entrada, la integración, la dirección, el control, la salida, la retroalimentación.
y como en cada uno de los aspectos de mi vida, ejemplos claros para reestructurarlo y tener esos procesos virtuosos. Me da mucho gusto el haber convivido con ustedes el día de hoy, el acercarme en un momento llegamos a ser 103, ahorita somos 97, acercarme de forma virtual a 97 personas sin riesgo a contagiarnos, ¿no? Entonces, espero que esto les sirva de reflexión y les sirva como un granito de arena para ser un poquito más felices. Hasta luego y espero verlos pronto en otra formación o capacitación del Credomex. Bonita noche. Gracias, buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego, igualmente. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Que les vaya muy bien. Hasta luego, compañeros. Gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Verlo por este. Gracias, doctor. Gracias. También todo prendí el micrófono. Saludos, doctor. Igualmente. Gracias. ¡Viva los Pumas! Buenas noches a todos. Saludos, bonita noche. Qué bonito grupo. Muy bonito, muy bonito. Buenas noches. Buenas noches. Yo le voy a los Pumas. Es válido, pueden irle a cualquier equipo. Invierta mejor su tiempo, maestro, en otro equipo. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Bye. Que estén muy bien. Descansen. Buenas noches. Descansen. Toros inocentes. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones a todos, hasta luego. Bendiciones. Buenas noches, gracias. Seguimos tus bendiciones, amiga. Gracias, Dios les bendiga. Bye. Buena vibra.